típico parlamentario Isidoro. Bueno, en primer lugar, digo que, aunque sea un tópico, yo siempre lo digo, si vengo a Vejer, si lo vi que se me ha tratado siempre en Vejer, forzosamente tengo que decir que es un placer estar aquí, y estar aquí para hablar de Ganado Vacuno y de dehesas de Andalucía, de dehesas gaditanas y de dehesas concretamente de Vejer. ¿Por qué? Porque yo creo que Vejer tiene un tipo de dehesa que hay que diferenciarla tremendamente de las dehesas del resto de España, del resto de Andalucía, incluso del resto de Cádiz. Aquí palabras como zulla, bujeo, acebuche, son palabras totalmente ligadas a la forma de producir. Son palabras que tienen un encanto especial, aparte de ser una realidad, tienen un encanto especial. Entonces, empezar una charla como la que voy a dar, que para empezar os digo que quiero hacer un pacto con vosotros, ahora os digo, empezar con esta palabra creo que es fundamental y creo que es obligado. ¿A qué pacto me refiero? Me refiero al pacto de que en lugar de hablar demasiado tiempo por imperativos de horario, hago el pacto con vosotros de intentar enmarcar el tema sobre el que quiero hablar para después daros de entrada a vosotros, o incluso, dependiendo de cómo de la movida de queréis intervenir o no, seguiría enmarcando un poquito más bien el tema del que quiero hablar. El tema que se me ha encomendado es el tema de la orientación de las políticas europeas sobre la producción de vacuno en extensivo. Título muy largo, además, su incidencia en la provincia. Título muy largo. Para empezar, lo primero que voy a decir es que, bueno, primero, la palabra política hay que introducirla, hay que decir que entendemos por política, que es la primera palabra que aparece aquí en el título de la ponencia. Yo creo que política hay que entenderlo como un conjunto de actuaciones, un conjunto de programas, de planes, etcétera, que tiene unos objetivos determinados y que tiene unos instrumentos determinados para poder conseguir esos objetivos. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque primero creo que hay que ver cuáles son los objetivos concretos cuando hablamos de esa política. Y segundo, porque hay que ver cuáles son los tipos de instrumentos que se utilizan para llegar a esos objetivos. Dicho eso, políticas sobre la producción de vacunas en intensivo. Bueno, lo primero que tendría que decir es que una política concreta europea sobre el vacuno extensivo no existe, como tal. No existe. Existe una política sectorial sobre el vacuno de carne. Además, es lógico pensar que sobre el vacuno extensivo y menos en Andalucía o en España, no va a existir una política concreta de la Unión Europea, sino una política sectorial sobre el vacuno, que después se especifica en los distintos Estados miembros, en las distintas comunidades autónomas, a través de lo que cada comunidad autónoma o cada Estado puede, a su vez, con su normativa, ejercer. Pero la política es de marco. Marco que se traduce en lo que se llaman organizaciones comunes de mercado. Entonces, en concreto, la política para el vacuno que existe en Europa es la organización común de mercado. Sin embargo, sí que hay después una serie de aspectos horizontales que influyen sobre el vacuno extensivo. Son los aspectos de tipo agroambiental, desarrollo rural, calidad, etc. Todo eso se enlaza con la vertical, que es la sectorial, y da una política concreta. Entonces, yo lo que suelo decir que es muy complejo hablar de todo el entramado de reglamentos, de decretos, de normativas que hay sobre el sector. Entonces, voy a intentar ser lo más claro y lo más concreto posible. Y siempre me gusta, cuando hablo de cualquier cosa de este tipo, decir que hay un marco general, un entorno que no se puede perder de vista. Hay que partir de lo grande a lo pequeño, a lo concreto. Estamos empezando el siglo XXI. Estamos en un lugar determinado, pero sin perder lo que hoy en día se llama, por lo que se habla como globalización. Hoy en día todas las cosas afectan a uno. Cualquier cosa que ocurre en un ritmo, con un tema importante, afecta prácticamente a todo el mundo. Digo eso porque no se puede entender una política europea ni una política española ni andaluza sin tener en cuenta también a la Organización Mundial del Comercio, que nos afecta tremendamente y que pone una serie de requisitos que después hay que cumplir. No sé si sabéis bien, si no, digo muy rápidamente, la Organización Mundial del Comercio es el resultado de una serie de negociaciones entre todos los países del mundo, la mayoría de los países del mundo, por las cuales se llegan a unos acuerdos. Los acuerdos fundamentalmente, bueno, ahí está puesto un cuadro de otra charla, después de otra charla, ahora os digo un poquito de qué situación nos encontramos, y ahí se recoge fueron los elementos que en 1994, tras terminar la ronda Uruguay del GATT, los acuerdos que se llegaron. Esos acuerdos han influido tremendamente sobre las posturas que la Unión Europea tiene que tener ahora sobre sus
letras como aquí hay que tener en cuenta el medio ambiente, hay que tener en cuenta a los ciudadanos, el desarrollo rural, la calidad, y quiere que cuando se hable de liberalización de todo el mercado mundial, se hable del concepto de multifuncionalidad de la agricultura. Multifuncionalidad, la propia palabra dice, muchas funciones. Desde la Unión Europea se quiere dar a todos los ciudadanos, no solo de la Unión Europea, sino de todo el mundo, que hoy en día la agricultura en los países civilizados hay que entenderla como otro papel que no es solo el de producir alimentos. Eso es un elemento clave para entender lo que es la organización común de mercado del vacuno. Es clave entender que se quiere ir a la multifuncionalidad. Bueno, en estos momentos nos encontramos en un debate profundo, está a nivel técnico, porque los políticos no se quieren reunir todavía hasta que no haya un acercamiento mayor de postura, y para noviembre se supone que podrá haber algún avance me parece que es en Qatar donde se producirá la reunión, la próxima reunión. Hay expectativas, pero yo digo que por lo pronto en el entorno hay que tener en cuenta que estamos inmersos en todo el mundo en una negociación liberalizar. Liberalizar significa desmontar los apoyos que tiene un sector. En este momento hay una serie de apoyos para el sector del vacuno que nos empujan desde fuera de la Unión Europea para que los desmontemos, para que se desmonten. Ya la Unión Europea desmontó algo, ya nos referiremos al foro de los cuatro. Muy rápidamente os diré que la Unión Europea, que nace después de la Guerra Mundial, esto es un poco un resumen de la Unión Europea, hasta dónde ha llegado y desde dónde provienen sus principios. Muy rápidamente os diré que los planteamientos de la Comunidad Económica Europea provienen después de la Guerra Mundial por necesidades políticas y por necesidades económicas. Políticas porque se veía lo que está ocurriendo en Europa continuamente debido a las polémicas entre los grandes países y que no salíamos nunca. Salíamos de la guerra y inmediatamente estábamos en un periodo de tranquilidad, pero otra. Entonces, Winston Churchill, un político súper iluminado inglés, dice que en Europa se debería producir algo parecido a lo que hicieron los Estados Unidos. Pero las consideraciones son totalmente distintas. Los Estados Unidos no tenían victoria y era muy fácil ir a una unión de los distintos estados que se acababan de constituir. Europa es mucho más largo el proceso, como todos estamos viendo. Pero, en suma, desde 1946 se propone que existan unos Estados Unidos de Europa y se empieza a caminar en eso. Desde entonces hasta ahora, han pasado más de 50 años, y yo dividiría estas décadas que han pasado muy resumidamente, muy rápidamente, es decir, que primero hay una gran movida política durante los años finales de los años 40 y años 50, y que se traduce en el año 57 en el Tratado de Roma, por el cual se constituye la Comunidad Económica Europea, con varios principios. Uno de ellos, que el mercado europeo, de los primeros 6 países, que fueron el Perú, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más Francia, Italia y Alemania, 6 países que se dan a sí mismos por los principios. Clarísimo. Digo los principios porque nos van a influir para entender después lo que viene en el resto de la explicación. Los principios son, primero, que el mercado tiene que ser único. El mercado único significa que no hay trabas ninguna en el movimiento de los distintos países, que se comporta todo como una unicidad. Ese es el primer principio. El segundo principio es el de preferencia comunitaria. ¿Qué significaba eso? Significaba que los productos de dentro de la Comunidad Económica Europea tienen preferencia siempre respecto al exterior. Ese es un principio hoy en día bastante tomado. Por lo mismo que os acabo de decir al principio. La presión exterior, la presión de todo el mundo, hace que en Europa se tenga poco a poco que ir disminuyendo sus apoyos. Y esto es una preferencia comunitaria que sigue existiendo, aquí por el otro paréntesis, es menos preferencia comunitaria que eso. Y el tercer principio era el de la solidaridad financiera, que implicaba que por igual todos los países tienen que contribuir al mantenimiento de ese mercado. Bueno, pues desde el principio de los años 60 se plantea cuáles son los fundamentos de la política agrícola comunitaria, de la PAC. Durante todos los años 60 se va discutiendo cuáles van a ser esos fundamentos. Y en
años 70 se incorporan a la Comunidad Económica Europea otros países con mucha capacidad de producción de carne, entre ellos Inglaterra. ¿Qué ocurre? Que en muy pocos años Europa está produciendo carne por encima de la que necesita. En concreto, creo que a mitad de los años 70 ya estamos en un grado del 105%. Y no solo eso, sino que la política de precios, la política de haber favorecido la producción de carne, ha favorecido indirectamente también la de leche. ¿Por qué? Porque los ganaderos de leche también producen terneros. Y cuando ven que sus terneros valen, también ponen mucho más terneros en el mercado. Y terneros mejores para la producción de carne. Todo eso junto, y más vacas de leche también. O sea, crece el sector de leche y crece el sector de carne. Que son los dos sectores que le costaban dinero a la Unión Europea. Estoy diciendo la Unión Europea, lo digo mal. Entonces no era la Unión Europea. Entonces era la Comunidad Económica Europea, mercado europeo, o mercado común, como se llamaba. ¿Ven qué ocurre? Que durante los años 80 la Comunidad Económica Europea no sabe lo que hacer con los excedentes que se le empiezan a producir. Le empieza a costar carísimo lo que está haciendo, el apoyo a precios, las producciones son tremendas, tienen que comprar, tienen que intervenir, la intervención, para la redundancia, y encima hay unos stocks importantísimos. Eso lo conocéis, porque eso es muy reciente. Sabéis que como consecuencia de todo eso se hace una serie de documentos de Europa, que había documentos, y todo concluye en el año 1992 con, eso lo puedo quitar si quieres, si después queréis alguna, ya lo digo, estoy rápido para no comer demasiado tiempo, si queréis después agarrar todo lo que queréis. Entonces, en el año 1992 se produce una reforma muy en profundidad de la Organización de Mercado del Trabajo. ¿Qué sentido tenía en esos momentos la reforma Marchand? Se llamó la reforma Marchand porque ese era el comisario de Agricultura que había en ese momento. ¿Qué sentido tiene? Primero, la política de precios no sirve porque lo que ha hecho es crecer muchísimo la producción de carne y eso ya no hay. Sin embargo,